relaciones entre las tareas, si hay alguna dependencia. Y después lo que hacemos es, en realidad con lo que estamos nosotros desarrollando, que hoy día está muy avanzado, ¿sí? Lo que hacemos es directamente apretando un botón, cada tarea va a tomar un valor en base a la distribución. ¿Bien? Bueno, ahora lo que les voy a comentar es cómo hacemos para generar esas distribuciones. En realidad, como les dije, este proyecto de investigación en realidad tiene un montón de aristas y esto hace que nosotros tenemos investigación en cuanto a todo lo que es la taxonomía de tareas, porque va a depender del tipo de proyecto, si es un proyecto de una aplicación móvil, si es un proyecto web, si es un proyecto, en mi caso particular, bueno, yo también les cuento, aprovecho para contarles que esta inquietud a mí me surge porque además de estar en la academia, yo estoy en la industria, yo tengo una empresa de software, ¿sí? Entonces, la realidad es que surge una necesidad también mía de hace años, como les digo, incluso antes de que yo tenga mi empresa, cuando trabajaba en otras empresas, ¿sí? Y de ahí me surgió esta necesidad y básicamente uno necesita planificar, ¿sí? Y que sea algo que uno pueda, que no le lleve tiempo. El gran problema de esto es que, por ejemplo, el Software Engineering Laboratory, que es también el Software Engineering Institute, que es el SEI, que es el que ha sido el promotor del PMI, que tanto se habla en la gestión de proyectos. Ellos dos, tanto el SEI como el CEL, uno es de la NASA, el otro es el del Pentágono, junto uno con Carnegie Mellon. Ellos fueron los promotores de todo lo que es la ingeniería de software, ¿sí? Y ellos incluso tienen que se los recomiendo, tienen todo un libro que hablan de la simulación. Y lo importante que es. El problema es, ¿dónde está el problema? Que aplicarlo lleva trabajo. Entonces, lo que busca este proyecto de investigación es que no lleve trabajo. Es que básicamente con la planificación que siempre hacemos y teniendo un registro de la información histórica, uno simplemente apretando un botón simula y genera distintos escenarios de qué es lo que puede pasar con ese proyecto, ¿sí? Entonces nos lleva más trabajo del que ya tenemos, porque generalmente en los proyectos de desarrollo de software, ¿qué pasa? No tenemos tiempo, ¿sí? Nos escasea el tiempo. Entonces, esto es lo que buscamos con el proyecto. Bueno, básicamente, ahora lo que les voy a comentar es cómo hacemos para generar esas distribuciones de probabilidad. Que es lo único que me voy a focalizar por ahí en esta presentación, hacer una presentación corta. Como les dije, el proyecto es muy grande, se los comento a grandes rasgos qué es lo que estamos trabajando y ahora puntualmente me voy a meter en el modelo matemático para generar la distribución de probabilidad, porque también ese era un tema. Básicamente, primero lo que nosotros tenemos es, por cada tipo de tarea, vamos a tener históricos. Acá lo que les estoy mostrando en la pantalla es todo una muestra de ese tipo de tarea en el pasado. Bien. Bueno, acá tenemos datos estadísticos, ¿no? De ese tipo de tarea. Y acá hay algo interesante que les quiero comentar. Porque muchas veces a mí me dicen, pero acá hay un problema. Vos estás asumiendo que vamos a tener el histórico de tareas. Y acá es donde yo por ahí digo, muchas veces yo digo, acá tenemos un dicho en Argentina, no sé si allá se dice en Perú, casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Sí? O sea, en sistemas, a veces no tenemos un sistema para administrar nuestro desarrollo de software. Y eso es, discúlpenme, pero para mí es una locura, ¿sí? Porque, fíjense esta frase que a mí me encanta, lo que no podemos medir, lo que no medimos, no lo podemos gestionar, no lo podemos administrar. Entonces muchas veces hacemos desarrollo de software y no lo administramos, no lo podemos gestionar porque no lo estamos midiendo. Entonces, uno lo que tiene que hacer por lo menos es, aunque sea algo que no lleve tiempo, es decir, bueno, empiezo esta tarea, el programador, empiezo esta tarea, la empecé a tal hora, listo, tal día, tal hora. Cuando la termino, la terminé, chao, nada más. ¿Cuánto te lleva? Lleva nada, segundos. Eso ya permite uno tener un registro, un seguimiento, ¿sí? Y lo importante también, esto también lo traigo, porque a veces también los gerentes de proyecto me dicen, pero a veces esto trae problemas en el sentido de, parece que uno está controlando. Bueno, lo que es fundamental de parte del gerente de proyectos o de quien sea que esté a cargo, es que no se vea como un control. Y para que no se vea como un control es que no lo usen como un control. Úsenlo como información que sirve para administrar, ¿sí? Fundamental. Si no, claramente va a haber problemas. Bien. Una vez nosotros tenemos los datos, ¿qué hacemos? Acá analizamos los datos. Fíjense, acá tenemos un diagrama de caja, el famoso, bueno, justo
Vimos hace un rato la conferencia sobre aprendizaje automático, en realidad profundo, ¿sí? Todos los que están en análisis de datos conocen muy bien estos diagramas de dispersión y diagrama de caja, ¿bien? Aunque no voy a hacer análisis de datos yo en este caso, si no voy a hacer análisis de datos, pero bueno, son diagramas que sirven. Y fíjense que esta tarea, fíjense cómo tiene esta dispersión. Acá podríamos considerar que hay outliers, pero no son outliers, ¿sí? La realidad es que nosotros los analizamos y no eran outliers, ¿sí? Eran situaciones que se podían dar con esta tarea. Entonces, esto que generalmente en un diagrama de caja es un outlier, en este caso no lo era, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Consideramos todos los datos. Una vez que están, ¿qué hacemos? Acá se los voy a comentar brevemente para por ahí los que, en cuanto a lo que es probabilidades y estadísticas, ¿cómo hacemos para generar una variable aleatoria? Entonces, en lo que nos basamos hay un método que es el de la transformada inversa. No voy a profundizar mucho en esto, pero acuérdense que este método para poder generar variables aleatorias lo que hace es, en base a una función de probabilidad, lo que hacemos, calculamos la función acumulada, que básicamente es calcular la integral, ¿sí? Y después calculamos la función inversa de la integral. Eso es básicamente lo que les estoy mostrando acá, muy sencillamente, ¿sí? La inversa de la integral, nada más que eso, ¿sí? Entonces nosotros teniendo los datos de nuestra función de probabilidad, si nosotros tenemos lo que yo les mostraba antes, nuestros datos históricos, eso tiene una función de probabilidad, ¿sí? En base a esto podemos generar una función de probabilidad. Y aplicando esto, tenemos la función de probabilidad, la función que nos va a poder generar la distribución de probabilidad de cada tipo de tarea. Pero acá hay un tema que también me podrían decir. Me podrían decir, ay, pero Fer, yo tengo que calcular, tengo que ver cuál es la función matemática de cada tipo de tarea, después calcular la integral y después calcular Eso me va a llevar tiempo también. Bueno, acá es donde el proyecto hace una simplificación y una aproximación muy cercana a la función. ¿Y qué es lo que hace? Fíjense que nosotros tenemos que calcular, acá estamos calculando para una función exponencial, que es una clásica función de probabilidad para poder medir un servicio, que básicamente una tarea que haga una persona es muy semejante a un servicio, y tendríamos que hacer todo esto. Entonces, ¿tenemos que hacer todo esto? No. Lo que nosotros hacemos, en lugar de hacer eso, es generar por intervalos. O sea, de acuerdo a la cantidad de la muestra, definimos dinámicamente los intervalos para que cada intervalo haya una muestra significativa y tenga sentido hacer esa distribución. Entonces, en lugar de hacer una función de probabilidad continua, la hacemos discreta, por intervalo. Fíjense que acá definimos nuestro rango de intervalos. Esta tarea podía llevar de 2 horas y media a 2,88 horas, ¿sí? O también podía llevar hasta 8 horas 20. En base a la cantidad de tareas que teníamos, que en esta muestra que yo les estoy mostrando teníamos 50, lo que hacemos es armamos dinámicamente la cantidad de intervalos que sea razonable, en otro caso pueden ser más o en otros casos pueden ser menos, es dinámico esto, y generamos, fíjense, nuestra distribución. Y no necesitamos calcular la función, la acumulada, ni la inversa. Directamente lo hacemos con discretos, viendo la cantidad que hay en cada intervalo. Es mucho más fácil de calcular, ¿sí? Y lo que hacemos después, ¿qué hacemos? Una vez que ya tenemos las distribuciones, acuérdense que la única forma que tenemos de generar aleatoriedad es generando números aleatorios entre 0 y 1, ¿sí? Pero esto tiene una distribución uniforme, ¿bien? ¿Se acuerdan? O sea, todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, ¿qué hacemos? A cada número aleatorio se le aplica, ¿sí? Lo tenemos que transformar. Lo tenemos que transformar para que tengan esta distribución, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cada número aleatorio, ¿sí? Fíjense que acá lo que nosotros hacemos es, tenemos rangos, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos los rangos de las horas, ¿sí? Y vamos armando rangos, estos rangos que nosotros habíamos tenido antes, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es, en base a los números aleatorios, vemos en qué rango nos va a caer, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es la acumulada, ¿sí? Entre 0 y 1, lo transformamos a las acumuladas que, fíjense que acá, a ver, vuelvo para atrás. Acá nosotros teníamos las ocurrencias. En este intervalo tenemos 4, después tenemos 6. Entonces, nosotros, el total de las ocurrencias nos da un 100%, ¿sí? Fíjense que nosotros lo que vamos haciendo es, tenemos todas las ocurrencias, después vemos la probabilidad, o sea, la ocurrencia sobre el total de la muestra, que son 50, tenemos la probabilidad de cada intervalo, y después tenemos la acumulada de cada intervalo, ¿sí?
Entonces, ¿qué hacemos con eso? Esto obviamente va desde 0 hasta 1. ¿Bien? Entonces, ¿esto qué hace? Esto lo que nos permite es tener la equivalencia con los números aleatorios, que son entre 0 y 1, pero con la distribución uniforme. Entonces, lo que nosotros después vemos es dónde cae cada número aleatorio con esta acumulada que tenemos acá. O sea, la misma fórmula matemática que yo les dije antes para funciones continuas, lo hacemos para discreto. Entonces, que es mucho más fácil de resolver, ¿sí? Incluso computacionalmente, con el tiempo que nos lleva la PC para hacer eso. De hecho, esto vuela, ¿sí? Ya les digo que esto vuela, ¿sí? Entonces, vamos viendo cada número aleatorio, dónde va cayendo acá en la acumulada, ¿sí? Si cae entre 0 y 0,08, va a corresponder que el tiempo va a ser entre 2,5 y 2,88. Entonces, acá es donde terminamos haciendo la transformación, ¿sí? Básicamente, ¿qué hacemos? Ahora para que no demandarles mucho tiempo, fíjense, esta era la distribución que nosotros teníamos originalmente y este es un caso simulado. En este caso era en realidad nos dio bastante diferencia, por eso se los muestro, ¿sí? Pero generalmente da mucho más cercano a esta distribución, ¿sí? La cuestión es que en lugar de tener, nuevamente, números fijos, tenemos números estocásticos, tenemos números en base a una probabilidad, o sea, tenemos un modelo estocástico, ¿bien? A ver, para ir cerrando también un poquito, les quiero comentar también cuál es el modelo subyacente que hay acá, porque ustedes dirán, está bien, todo esto está muy lindo, generamos, en lugar de tener un número fijo para cada tipo de tarea, tenemos una distribución ahora de probabilidad. Estuvimos viendo que necesitamos una taxonomía de tareas, necesitamos el histórico y demás, pero eso, ¿dónde lo aplico? Bueno, yo se los adelanté un poquito hace un rato, que es, básicamente, nosotros necesitamos tener el Gantt, ¿sí? O sea, es como que nosotros hacemos la planificación, pero no le asignamos tiempo. Nosotros lo que hacemos es, le podemos asignar un tiempo, si queremos, lo armamos con un tiempo, pero lo que me permite eso, ese mismo modelo, es, agarramos el Gantt, ¿sí? Y lo procesamos con la información histórica que tenemos. Entonces lo que me genera un montón de escenarios. Entonces yo teniendo qué tareas se va a hacer y qué recursos va a hacer cada tarea y qué dependencia, porque puede haber alguna dependencia. Por ejemplo, una tarea de análisis tiene que estar ante una de diseño de esa misma funcionalidad. Entonces, con esa dependencia, lo que se hace es automáticamente esta solución le asigna el tiempo, pero no un tiempo fijo. Lo va a hacer de una forma basándose en las distribuciones de probabilidad de cada tipo de tarea. Y eso lo que va a dar es que apretando un botón me puede dar un montón de escenarios posibles que puede tener ese proyecto. Y claramente puede haber escenarios de máxima, escenarios de mínima, pero yo viendo varios escenarios puedo detectar las probabilidades y qué problemas puedo tener. Entonces, en algún caso, una tarea me puede llegar, como pasaba con esta tarea, me da el tiempo medio, pero en algún caso me dio 8 horas. Y si en ese proyecto, y eso me da cómo afectan el resto de las tareas, ¿sí? Entonces, básicamente, fíjense que lo que nosotros necesitamos como modelo subyacente es esta planificación. Las tareas con su duración y su taxonomía. Taxonomía sería el tipo de tarea. Las dependencias, el tipo de recurso, lo que les acabo de decir, ¿no? Después también tenemos que tener la cantidad de recursos disponibles por cada tipo de recurso y cuánto tiempo disponible está cada recurso, ¿no? Eso en el modelo también lo tenemos. Ahora les voy a presentar, les voy a dar las conclusiones, así tenemos tiempo para consultas, para dudas, y no me extiendo más. Fíjense que básicamente lo que yo ya les adelanté, esto nos permite generar varios escenarios, y no con tiempo fijo, sino en base a lo que nos pasó, ¿sí? También algo bueno, vieron cuando yo les mostraba el diagrama de cajas, algo bueno, o el diagrama de dispersión, algo bueno está bien. Entonces también el histórico, cuando vemos que ese histórico es algo que realmente me puede pasar en el futuro, lo dejamos. Pero en algún caso, en este modelo también es importante decir que permita marcarlo, como diciendo, lo marcamos como, este caso no es significativo, este caso fue una excepción por, no sé, supongamos, no sé, el COVID, ¿sí? Esto se dio por el COVID y fuera del COVID ya terminó todo, ya está la vacuna, ya no hay ningún problema con esto, y la probabilidad que pase, yo no lo quiero tener en mi modelo de todos los días. Puede ser que yo lo active en algún momento como diciendo, a ver,
incluyamos todo para ver qué es lo que puede pasar, pero en el día a día generalmente yo no lo voy a usar, ¿sí? Entonces, eso también es algo que se puede hacer. Fíjense que está asociado con los riesgos que yo les decía. Uno puede con esto detectar todos los riesgos, puede ver la complejidad dinámica, cómo una tarea afecta en la otra, que esas cosas que yo les comentaba al comienzo, que uno no puede verlas, el ser humano no las puede percibir. Necesita algo más que le permita detectar esas relaciones, porque no la vemos. Y es tan compleja, hay tantas relaciones que no las llegamos a ver, ¿sí? Y bueno, y acá algo fundamental que es la clave para esto que yo les decía del CMMI, que ellos plantean que es tan importante la simulación y que no se aplica, ¿sí? En nuestro proyecto lo que vemos es que, nuestro proyecto de investigación, digo, ¿no? Vemos que el gran problema es porque no está todo integrado. Entonces, eso hace que aplicar simulación a cualquier administración de proyectos hoy día lleva muchísimo tiempo, ¿sí? Y lo que nosotros estamos haciendo es que esto no lleve tiempo. Que no lleve más tiempo del que ya aplicamos en gestionar un proyecto, ya sea de software, como les dije, o sea otro tipo de proyecto. Y bueno, básicamente, bueno, gracias, como les dije al comienzo. Como les dije, este proyecto tiene un montón de aristas, porque en realidad también tenemos mucha investigación en cuanto a las taxonomías, porque ese es un gran tema. Hay gente con la cual hemos hablado sobre, bueno, pero esto yo necesito una planificación convencional para hacer una forma, porque si yo estoy gestionando ágil, ¿sí? ¿Cómo hago? Y acá es donde por ahí una respuesta que a mí me gusta dar, y con esto ya cierro, es que, a ver, nosotros aplicamos metodologías ágiles, ¿sí? Pero la realidad es que cuando tenemos que, viene alguna empresa, alguna organización, quien sea, y nos solicita un proyecto, o hay un inversor, ¿sí? Que a veces somos nosotros mismos o a veces es otro inversor, y uno le tiene que decir, bueno, nosotros vamos a hacer este proyecto, ¿sí? Bueno, pero yo le tengo que mostrar cuánto dinero hay que invertir en ese proyecto y cuánto tiempo va a llevar. Entonces, cuando yo aplico un modelo espiral, que digo, bueno, hago el análisis general, después el detallado, pero lo voy haciendo, o hago los sprints cuando aplico ágil, ¿no? Pero yo antes necesito al inversor decirle, esto me lleva 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, necesito algo. Entonces, ahí es donde yo digo, yo sí o sí necesito hacer un análisis, una planificación, y en base a eso se va a aplicar la simulación. Si lo explicamos de otra manera y no tengo a alguien que me diga, uy, si me sale 100, me sale 1000 o me sale 1.000.000, me da lo mismo, está todo bien, perfecto, pero eso no suele pasar, ¿sí? Entonces, generalmente no nos alcanza con aplico Agile y nada más, o aplico una metodología Agile, ¿bien? Bueno, con esto cierro. Muchísimas gracias. Creo que estoy en tiempo, ¿no? Sí, tenemos unas cuantas preguntas, si nos puedes responder. Buenísimo, buenísimo. A ver. Tenemos una de César Alex, le pregunta a usted, ¿recomendaría usar la metodología 12 Factor para el desarrollo de software? Sí, la recomiendo, ¿sí? A ver, estamos hablando de metodologías que nos permiten medir, nos permiten ver, justamente ese es el gran tema de la ingeniería de software, poder medir una tarea, cuánto nos va. A ver, yo si digo recomendarla o no, ahí está el tema. ¿Lleva más tiempo o no me lleva más tiempo? ¿Cuánto tiempo me lleva a gestionar eso? ¿Sí? Por ahí respondo con una pregunta, ¿no? Y a mí ahí es donde, por ahí, este tipo de metodologías me terminan haciendo ruido, porque después, cuando yo la traigo, nadie me la quiere aplicar. Porque dice, estamos con los tiempos justos, tengo que aplicar. Y ahí es donde, por ahí, este modelo, obviamente, ustedes dirán, claro, si yo aplico simulación y me lleva más tiempo que esta metodología que me acaban de traer, ¿sí? Que cualquier otra. Lo que no estamos buscando es que con una solución estocástica no lleve más tiempo para nada, sea apretar un botón, ¿sí? Espero haberle respondido. Medio que respondí con una pregunta. El tema que yo creo ahí que puede llevar tiempo, ¿sí? Y terminamos con Fernando. Nos preguntan, ¿cuál es el nombre de vuestra empresa y qué problemas ha afrontado, ¿no? al liderar la gestión de proyectos de software? Bien.
Bueno, el nombre, en realidad el producto principal es Industrial ERP. ERP, ya saben, son los sistemas de gestión. Se los escribo en el chat, ¿sí? Esperen que ya ahí no lo veo al chat. Ahí está. A ver si me activa. No. Bueno, voy a dejar de compartir. Ahí está. Siempre tengo problemas con el Zoom cuando quiero compartir. Ahí lo voy a poner. El producto que en realidad es el producto más grande que nosotros tenemos, ¿sí? ERP, a ver si escribí bien. Sí. Industrial, no, escribí mal. Ahí está. El anterior no, es ese. Que está en inglés en realidad, Industrial ERP, sí, pero es lo mismo en castellano que en inglés, por eso justamente está así, ¿no? Que es un sistema de gestión industrial, ¿sí? Para la producción. Pero nosotros también tenemos otros productos como trazabilidad. Están en las clínicas más importantes acá en Argentina, tenemos un producto de toda administración de medicamentos, productos médicos, ¿sí? Lo escribí en el... ¿No se ve? Yo lo comparto. Ah, Te a ver. ayudo, Ah, bien, perfecto. te ayudo, Gracias. sí. Sos mi Listo, salvadora. Se ve que no puedo sigue, compartir. Bueno, no importa. sigue Fernando, sigue. Ahí está, muchas gracias. Bien. ¿Y cuál era la otra pregunta? Que me olvidé. ¿Qué problemas has enfrentado, no, a liderar estos Ah, a retos, ver. los más grandes? A ver. Mira, yo empecé a programar muy chico, a los 13 años. A los 14 había hecho mi primer juego, ¿sí? Estoy hablando del año 87 eso, ¿no? Yo ya tengo 46. Parezco menos, pero voy a cumplir 47 años. Y a mí lo que me pasó es que cuando yo me estaba recibiendo ahí en el 98, lo que les comenté antes, estuve hasta incluso por dejar esta profesión. Porque veía lo complejo que era y siempre había problemas. Y a mí me encantaba, miren que yo programo desde chiquito, o sea, imagínense. Y ahí es donde me puse a estudiar todo esto por esta buena pregunta. Muchos problemas en cuanto a la gestión. Y por eso yo digo, la ingeniería de software, todo lo que nos enseña el SEI, el CEL, aplíquenlo. Sobre todo acá yo me imagino que va a haber muchos alumnos. Aprovechen eso, porque eso hace que no nos frustremos. Es tan linda nuestra profesión que podemos crear productos, nosotros somos los creadores del futuro, chicos. Para los chicos que están acá, nosotros creamos el futuro. Es así, ¿sí? Y encima lo podemos hacer divirtiéndonos, porque yo siempre digo que no trabajo, que yo juego, ¿sí? Porque esta profesión es magnífica, pero sí, no cumplimos con los tiempos, si nuestro cliente se nos queja, si empezamos a fallarle y demás, se puede volver una tortura. Y eso es lo que en algún momento yo veía que pasaba, y lo bueno de la ingeniería de software, lo bueno de buscar un modelo de gestión, y cada uno puede encontrar el propio suyo, ¿sí? Hay un montón de recetas, pero yo digo que con esto no hay recetas. Es importante ver un poquito todo, y lo que sí les digo, lo que les dije antes, respondiendo a la pregunta. Aunque sea en algo sencillo, una planilla de cálculo, anoten los tiempos, anoten cuánto les lleva, quién hizo tal tarea, lleven una gestión, aunque sea básica, en una planilla de cálculo. Por lo menos, yo lo que les recomiendo, chicos, que ustedes seguramente muchos desarrollan software o quieren desarrollar software y quieren dedicarse a eso, hagan una mínima gestión. Eso les va a hacer una diferencia enorme, ¿sí? Listo, Fernando. Ahora invito nuevamente al doctor Elmer Coila para que le haga el reconocimiento respectivo. Bueno, muchísimas gracias. Bien, en principio, agradecerle y felicitarle por su excelente ponencia al doctor Fernando Lucas Rivera, a nombre de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. Le hacemos entrega de este certificado por su excelente ponencia, que a la letra dice certificado otorgado a Fernando Lucas Rivera por haber participado en calidad de ponente en el primer Congreso Internacional Peruano-Argentino de Ingeniería de Sistemas Informática y tercer workshop de inteligencia artificial organizado por la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú, y el Departamento de Informática de la Universidad Salta, Argentina, llevado a cabo del 7 al 12 de diciembre con una duración de 140 horas. Entonces, firman las autoridades de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. Gracias por su ponencia. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Fernando. Listo, gracias.